EmpowerX, el podcast de Miren Martínez de Muniain que te inspira y eleva tu juego. Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de EmpowerX, tu escuela de transformación. Soy Miren Martínez de Muniain y hoy tengo el placer de conversar sobre la ansiedad con una invitada muy, pero que muy especial. Además, lo hacemos con esa conexión con el otro lado del charco. Ella es Alma Escamilla, psicóloga mexicana y terapeuta en ansiedad, depresión y TDAH. Hola, Alma, bienvenida. ¿Qué tal? Hola Miren, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Estoy encantada de estar aquí contigo. Es un placer tenerte para poder hablar de ansiedad, un tema muy frecuente, muy recurrente en nuestro entorno. Sí que me gustaría, Alma, antes de sumergirnos un poco más en esta emoción, que nos cuentes desde tu experiencia qué es exactamente la ansiedad y cómo se diferencia de una preocupación habitual que podamos tener. Bueno, yo diría que la ansiedad es la reacción que tiene el cuerpo ante una emoción de miedo. No es cualquier miedo, sino un miedo anticipatorio y bueno, generalmente intento como que mis pacientes tengan la información más sencilla, más desglosada posible. Ya en el camino vamos poniéndole un poquito más de intensidad, pero de entrada yo diría que las personas que nos están escuchando podrían identificar cuando se están sintiendo ansiosas, que probablemente hay algo que les está generando miedo. Y no necesariamente es un miedo real, ese es el problema, ¿no? Desde esto que me dices. ¿Y cómo se diferencia de las preocupaciones habituales? Bueno, las preocupaciones habituales me parece que lo que podrían ser son esto, una situación que me agobia, que está a futuro, pero que muy probablemente está a mucho tiempo, ¿no? No es que al rato tengo que hacer, que tengo que ir al súper y me preocupa no llegar en tiempo, sino que cómo es que en 30 años voy a jubilarme, cómo es, en dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, quién me va a cuidar cuando sea un adulto mayor, ¿no? Entonces yo diría un poco que la diferencia entre la ansiedad y una preocupación es qué tanto me activa el cuerpo y qué tanto miedo me genera esta preocupación o este pensamiento, esta creencia. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas más comunes o más habituales que podríamos decir en la ansiedad? Ya sé que no hay una fórmula mágica ni una varita mágica, pero bueno, ¿cuáles son los que habitualmente más se repiten dentro de tus pacientes? No hay una receta específica para decir estos son los síntomas de ansiedad. Cada persona, cada paciente tiene síntomas específicos, un combo, yo diría, ¿no? Que cada que nos da miedo algo, nos activamos ese combo. Para algunas personas será taquicardia, sudoración, temblor del cuerpo, para otras personas será dolor de estómago, dolor de cabeza, sudar frío, intranquilidad, no me deja dormir, ¿no? No tengo capacidad o pareciera que no tengo la capacidad de relajarme. Ajá. ¿Por qué crees que, Alma, es un tema, como decía al inicio del podcast, en tu presentación, que bueno, es una temática casi, ¿no? Es un titular muy recurrente, la ansiedad en nuestro día a día y sobre todo a mí lo que más me preocupa que es algo muy permanente, muy persistente o prevaleciente en el sector joven hoy en día. No sé si hay algún motivo por el cual se manifiesta más en nuestro entorno, en nuestro día a día. Yo diría que no solamente hay un motivo, sino seguramente hay muchísimos. Quizá de entrada podría pensar en que en generaciones anteriores no había
un conocimiento o un reconocimiento de cuáles eran los síntomas de la ansiedad, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelos no vivían con esta queja de tengo ansiedad, ¿no? O no me puedo enfrentar a esto por mi ansiedad, porque más bien para ellos era habitual, era normal, ¿no? Y tenían que vivir con ello. De entrada, me parece que el, como toda la información que actualmente tenemos, el acceso a redes sociales, a internet, a encontrar a qué se refieren estos síntomas, a qué padecimiento corresponden, ya es más fácil que las personas nos identifiquemos con ellos Mm, y también que pues cualquier persona incluso dentro de las redes sociales aparece como este comparativo de por mm. qué él a esta edad tiene tanto o por qué él consiguió en tanto tiempo tantos seguidores o por qué ella es más bonita y por qué ella tiene mejor cuerpo y por qué tal. Y entonces esto nos bombardea de información que pareciera que tendríamos que alcanzar estas metas que por supuesto nosotros nos vamos colocando. Yo Ajá. diría que esos tres aspectos son importantes O sea, para que sobre todo por la información tan a la mano de cualquiera que tenemos hoy en día y por todos los inputs que recibimos, ¿no? Ya sea en redes sociales o de nuestro entorno. Entonces, hacer ese ejercicio por nuestra parte de intentar aislarnos, ¿no? Un poco en cierta manera, ¿tú dirías? pues no sé si intentar aislarnos, sobre todo de redes sociales, pero sí un poco de desintoxicación o de cuestionar incluso lo que se está hablando, ¿no? Esto es algo súper valioso dentro de un proceso terapéutico. No nos conocemos, ¿no? Y dentro de un proceso terapéutico, algo a lo que viene el paciente es a autoconocimiento. Yo siempre lo digo, o sea, es básico, sin importar cuál sea tu padecimiento, tu motivo de consulta. Si no vas ahí a conocerte, probablemente estás haciendo trabajo muy superficial, ¿no? Y cuando uno se conoce es mucho más fácil evitar esto, evitar esta comparación, evitar este desear lo que tiene el otro, alcanzar los objetivos de otro, nada más porque pareciera que el otro es feliz, pareciera que el otro está satisfecho, pero no necesariamente nos va a satisfacer lo mismo que al otro. ¿Es normal, Alma, sentir ansiedad constantemente de manera casi que permanente? No, no es normal. Fíjate que justo reciente tuve un paciente, cuando llegan mis pacientes, lo primero que hago, bueno, no lo primero, no, pero de las primeras cosas es mandarles test de depresión y de ansiedad. Y con esto un poco lo que yo tengo es como una base de cómo llega mi paciente. Entonces, los test, pues normalmente son cuantitativos, ¿no? Ujú. Pero no es suficiente. Siempre hay que irlos comparando desde lo cualitativo. Y entonces llega este paciente y sus niveles de ansiedad y de depresión bajísimos, ¿no? 0, 6 puntos, 3 puntos. Ah, perfecto, parece que todo va súper bien, ¿no? Y ya conforme han pasado las sesiones, llevamos 4 sesiones, pues aparece todos estos síntomas, ¿no? De que no puede dormir, de que todo el tiempo está preocupado por el trabajo, de que tiene una jefa excesivamente controladora, que no hay nada seguro, tiene mucho miedo a perder el trabajo. Hablábamos como la situación a la que se había enfrentado en pandemia cuando no tenía trabajo, ¿no? Y entonces esto le genera mucha angustia. Y entonces esto se presenta 6 o 10 horas de su día, que es su trabajo, Ujú. y no es normal, ¿no? Pero él se ha acostumbrado tanto a vivir de esta manera que incluso en el test no lo refleja, porque es no, o sea, esto es normal para mí, ¿no? No pasa Se puede normalizar esas situaciones? ¿Se puede acostumbrar uno a toda esa sudoración, ese momento de pánico? Se puede. por supuesto que sí. Miren, lamentablemente es súper normalizado y hasta que no llega a algo mucho más grave es cuando uno puede voltear a verlo o cuando el otro nos dice, ¿no? Eso no es normal. Yo tengo una anécdota de esto porque, por supuesto que quienes trabajamos en salud mental muy probablemente ya hemos recorrido alguno de estos caminos. Entonces yo desde muy chica, desde adolescente, tenía dolores de cabeza horribles todo el día, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y, y entonces
Cuando yo decía en casa, oye, me está pasando esto, me decían, no has comido, es por el sol, no has tomado agua, ¿no? Y entonces yo me lo creí, yo me lo creí y lo llevé conmigo, fíjate, desde los 13 años probablemente hasta los 18 años, viviendo de esta manera que no era vida, pero yo no lo sabía, ¿no? Hasta que alguien un día le dije, "Ah, es que me duele la cabeza, ya te tomaste algo, ya fuiste al médico", y yo dije, no, pues es normal, o sea, era normal para mí, y me dijo, no, no es normal. Wow. O sea, para mí fue, ¿cómo? ¿Cómo que no es normal esto? ¿No? Y a Pero, partir de ese momento pude buscar una solución, porque para mí era normal. pero ¿cómo discernimos de lo que es normal y no es normal? Me refiero porque ahí, bueno, tuviste un buen soporte, ¿no? Que en ese momento a ti te ayudó y en ese caso particular tuyo no era normal. Pero ¿cómo podemos diferenciar cuando nos duele, pues eso, mucho el estómago, que alrededor te puedan decir, va, eso es normal, ni te preocupes, cuando en realidad igual es un problema mayor? Pues me parece, miren, que justamente habría que volver a ver que cualquier cosa que no nos dé calidad de vida, o sea, que no nos dé tranquilidad, que no nos dé paz, que nos genere un malestar, un conflicto, o sea, si no puedes ir a una fiesta porque todo el tiempo tienes diarrea, si no puedes hacer una cita porque tienes problemas de disfunción eréctil, si, o sea, claro, no es calidad de vida. Y entonces, justamente ese es nuestro trabajo acá, o me parece que justo para que no tenga esa persona como yo la tuve que me dijo, eso no es normal, pues todo lo que aparece ahora en redes sociales muchas veces puede ser mucha información y puede no ser puede ser un poco de dudosa procedencia esa información, pero buscar el bienestar sin importar si es mucho o poco o muy grave aquello que me está pasando, siempre será para una mejor calidad de vida, para estar más saludable. Yo, en línea con esto que comentas, por ayudar también a nuestra audiencia, bueno, que está escuchando este podcast de EmpowerX o que nos vean en el canal de YouTube, añadiría algo y es que no dejemos pasar de largo todas las emociones que nos está reportando nuestro cuerpo, porque realmente nos vienen a decir algo, o sea, están ahí por algo. Cualquier emoción, sea la tristeza, la alegría, el miedo, la ansiedad en este caso, se manifiestan por algo, por un motivo en concreto. Entonces, que paremos, que analicemos y que le demos la importancia que has comentado que tiene. El no normalizar cualquier tipo de afección física, mental. Para ti, Alma, ¿cuál sería la clave para poder, oye, levantar la mano con nuestro entorno y poder trasladar a nuestra familia, a nuestros amigos, sin sentirme un poco juzgada o juzgado, en el caso de algún oyente, sobre ansiedad? ¿Cómo podrían trasladar esa situación? Bueno, yo creo que es más complejo, o sea, no sé si tu pregunta es, ¿cómo no sentirme juzgado si vivo con ansiedad? Si quieres, puedes responder a eso o también cómo puedes hablar pues tranquilamente, oye, que no es un problema el tener ansiedad hoy en día, el normalizar también un poco esa conversación. Si tienes algún tip o alguna manera para que puedan trasladar o pedir ayuda al entorno sin que se sientan juzgados o que sea más fácil, ¿no? El pedir ayuda, me refiero. Bueno, el tema es que, retomando esto que decíamos al inicio, la ansiedad es la reacción que tiene mi cuerpo ante una emoción de miedo. Y si tengo miedo de poder comunicarlo, pues aumentaría la ansiedad en ese punto, ¿no? Dependerá un poco también de tu historia con las personas a quien se lo vas a comentar. Si vienes de una familia, por ejemplo, en donde la salud mental no está normalizada, en donde hay mucha crítica, ¿no? Como este pensamiento o este discurso de la terapia es para locos, eso no sirve, la ansiedad no existe, es algo que te estás inventando, ¿no? Puede ser complicado, pero lo que yo diría ahí es, de entrada, separar qué es mío y qué es del otro. Miren, si tú hoy me encontraras en la calle y me dijeras,
me hicieras una mala cara, una grosería o algo, yo no me engancharía contigo, ¿no? De qué te pasa, mira, tal, porque me ofendes, ¿no? ¿Qué traes contra mí? No, más bien, ¿qué le pasa a ella? O sea, ¿qué te pasa a ti en tu vida para que reacciones de esta manera? ¿No? O sea, ¿qué le pasa al otro, en este caso del ejemplo que poníamos? ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué ellos están tan negados a esto? Muy probablemente es algo que les asusta. Porque si tú llegas y les dices, tengo ansiedad y ellos no saben qué es ansiedad, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo me enfrento a ello? ¿Cómo lo apoyo? Y muchas veces actuamos desde ahí, desde el miedo. Pero yo pensaría, autoconocimiento, estar seguro de lo que a ti te pasa y solicitar apoyo donde sí pienses que vas a ser respaldado, apoyado, ¿no? Y ya después obtendrás más herramientas para dialogar con estas personas que quizá no te comprendieron al inicio. Totalmente, actuamos desde el miedo que decías y yo sumaría un poco por simplificar todo el relato de, oye, ¿qué pasa uno o una no me saluda? Estamos acostumbrados a responsabilizarnos de todo lo que el de enfrente hace, ¿no? Entonces, están genial estos espacios para trasladarle a la audiencia un poco de calma, de paz y de que pueda sentirse libre tanto para comunicar que tiene ansiedad como cualquier otra circunstancia sin miedo a ese otro gesto por parte del de enfrente, que es su responsabilidad cómo reaccione ante esta circunstancia. Si te parece, vamos a hacer prácticas ya, Alma, que esto es la chicha que decimos aquí en España. Lo que más interesa seguro a quien nos esté escuchando o viendo son las estrategias para manejar la ansiedad. No sé si podrías compartirnos alguna de las técnicas más efectivas que suelas tratar tú en tu día a día para manejar la ansiedad. Y podría compartir algunas. Am, Generalmente lo que yo intento hacer con mis pacientes desde que llegan es evaluar qué tanta habilidad tienen para escuchar su diálogo interno. Miren, muchas personas me parece que tienen esta habilidad nata, ya llegan a la consulta, ya lo hacen y me es mucho más fácil detectar cuáles son los pensamientos, qué tipo de discursos se dicen cuando platican consigo mismos, ¿no? Pero existe quienes no, ¿no? Quienes pareciera que esto sí se está desarrollando en alguna parte, ¿no? Este discurso interno, pero la atención está más puesta hacia afuera, hacia lo que está pasando afuera. Y entonces, de entrada sería detectar, o sea, estar presente en mi pensamiento, escucharlo. Una vez que lo escucho es cuestionarme de dónde viene, ¿no? Como esto que yo te decía de cuando yo pensaba que me dolía la cabeza por falta de agua, de comida o por exceso de sol, pues yo identifico de dónde viene ese discurso, ¿no? Porque alguien me lo dijo a mí. O sea, yo no nací con este discurso. Em, y qué tan real es eso, ¿no? O sea, ahora que uno es adulto, porque entiendo que este podcast y en el canal de YouTube, quien lo va a ver en su mayoría son adultos, espero, habría que cuestionarnos qué tanto estos discursos son reales, porque nos los dijeron cuando éramos pequeños y lamentablemente pues nos quedamos con ellos y nunca más los cuestionamos hasta ahora. Y a veces sí lo tenemos muy presente, ¿no? Como no, a ver, no sé de medicina, pero obviamente sé que no es normal, ¿no? Si tomé agua, si sí comí, si no estoy frente al sol. Y ejercicios de respiración, estos ayudan muchísimo, miren, porque cuando nosotros, fíjate, no sé si podamos hacer una práctica ahorita, ¿no? Contigo, pero ayúdame a ver cómo estás respirando. Yo fatal, ya te lo Generalmente, garantizo. generalmente hacemos esto, ¿no? Como son respiraciones muy cortitas. Sí, sí, o muchas veces por la boca también, que bueno, no es una respiración adecuada. Sí que es cierto que yo como soy tan inquieta, tengo que reeducar ahí en ese sentido la respiración, así que me expongo, si quieres a que lo pongamos en práctica aquí. No, o sea, solamente es como para que nuestros oyentes también puedan voltear a verse y Ujú. voltear a ver que generalmente hacemos respiraciones muy cortitas, ¿no? Muy rápidas.
Y si nosotros intentamos, ¿no? Inhalar y exhalar de una forma más profunda, en automático, o sea, en automático nuestro cuerpo cambia, nuestra percepción de lo que estamos haciendo, ¿no? La energía, Automáticamente totalmente. manda, manda este mensaje al cerebro de relájate. Y sobre todo estar muy presentes, ¿no? Con este ejemplo que les dábamos de cuando uno se levanta de la cama y entonces ya tiene como todo este rush de qué voy a hacer, voy a ir por los niños, voy a ir al súper, tengo que lavar, tengo que limpiar. Ok, ¿qué estoy haciendo en ese momento para que pueda solo concentrarme en eso? En este momento solo tengo que hacer desayuno. No tengo que hacer 10 cosas, solo tengo que hacer desayuno, ¿no? Alma, Y eso nos... aquí, perdona que te interrumpa, pero por si le sirve también a la audiencia, parece absurdo lo que voy a decir, pero aquí, ¿qué nos tenemos que decir a nosotras mismas? Concéntrate, haz desayuno, piensa en desayuno. ¿Nos tenemos que lanzar ese tipo de mensajes? Claro, claro, claro. Esto que dices tú de soy muy inquieta, creo que hay muchas personas a las que nos pasa. No, generalmente queremos estar haciendo una cosa y otra y otra y otra al mismo tiempo porque pensamos que somos más productivos, pero en realidad no. Y simplemente hacemos 10 cosas, no terminamos ninguna y nos quedamos con esta percepción de no eficacia, ¿no? O Y sea, luego no nos soy eficaz reaccionamos. y Total. nos regañamos y nos castigamos, claro. Entonces, más bien, sí, a ver, hay un impulso que me dice, muévete a también hacer esto, porque si no se te va a olvidar, o haz esto, o haz aquello. No, a ver, en este momento estoy con Miren, estoy platicando sobre ansiedad y todo lo demás, en este momento, ahora no es importante, no puedo hacerlo. Me parece que esas técnicas y sobre todo ser más amables con nosotros, más compasivos. Miren, muchas veces somos muy críticos con nosotros, ¿no? Si alguien llega tarde, ay, perdóname, llegué tarde. Y tú, no, no te preocupes, no pasa nada. Pero si tú llegas tarde, es que eres un inútil, es que nunca te comprometes, siempre es lo mismo contigo, ya estoy harto de esto, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué con el otro puedo ser más comprensivo y con nosotros no? Yo diría que esas serían estrategias, o sea, esas son cosas con las que yo trabajo todos los días con mis pacientes, Hay trabajito, ¿eh? mucho. ¿Es posible vivir con una ansiedad permanente? ¿O llega en algún momento, en algún punto de nuestra vida en el que tiene el botón de stop, la ansiedad? ¿Es posible vivir con una ansiedad permanente? Claro, pero no es calidad de vida, ¿no? Hay personas que también tengo otra paciente que ella llega conmigo por duelo porque su mamá acaba de fallecer y la madre con mucha ansiedad, con mucha, mucha ansiedad. Ella es médico, entonces pues claro que lo identifica Ujú. y le propone a la mamá acudir a terapia. Y ella va a terapia en sus últimos años de vida, pero toda la vida vivió con ansiedad, ¿no? Quizá algunos años menos, algunos años más, pero su forma de ser y su estilo de vida era ese. No es saludable, no es calidad de vida y es posible, si uno tiene ansiedad, ha vivido con ansiedad muchos años, es posible dejar de vivir con ansiedad. Y ojo, que estoy hablando de la ansiedad patológica. Quizá esto no lo dijimos al inicio, pero es importante distinguir entre la ansiedad real, de algo que realmente me está generando miedo y es real, y la ansiedad patológica, que es imaginaria. O sea, este problema, este miedo que yo me estoy creando, pues no existe, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad real, ¿no? Cuando nosotros vamos cruzando la calle y de repente llega un auto, nos toca el claxon, está a punto de atropellarnos, en ese momento se activa nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué sucede? Empezamos con taquicardia, empezamos con sudoración, activamos todos nuestros sentidos, porque en ese momento es importante salvaguardar mi vida, es importante que corramos a la otra, a la otra banqueta, es importante que nos quitemos de ahí o que incluso nos quedemos paralizados, depende de la acción.
y nuestro cuerpo se activó para eso. Pero cuando ya estoy a salvo, lo natural es que reduzca mi nivel de ansiedad, baje mi activación y pueda relajarme. El problema es que en la ansiedad patológica, vamos a pensarlo así, ¿no? Yo soy un padre de familia que pues tengo que proveer en casa. Entonces, mi preocupación o mi pensamiento constantemente está en no estoy llegando a fin de mes, no estoy dándole lo mejor a mi familia, tengo que trabajar más, tengo que hacer más, y si ahora hago este negocio, y si me busco otro trabajo, y si tal, tal, tal. Y entonces, esta preocupación, miren, este miedo a no lograr, no se acaba, está constantemente ahí días, meses, años. Y entonces ahí es en donde ya no es saludable. Con eso sí es posible vivir, no digo que no, pero en algún punto te va a pasar una factura. Lo Sí, ideal no sería vivir así. acabará explotando tu calidad de vida, pues será la que sea. En este sentido, comentas que es posible vivir una vida plena con ansiedad, pero mi pregunta es si es posible borrar automáticamente toda la ansiedad, todos los resquicios que tengamos de las diferentes maneras que se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Es posible realmente que ya nunca más nos aparezca? La ansiedad patológica, sí, pero no, me suena un poco extremo, como nunca más, ¿no? Nunca y siempre. Nunca, nunca. Sí, hay algo que se llama pensamiento de blanco o negro, de todo o nada, ¿no? Como siempre desde estos extremos, en donde eso pues, no es real también, ¿no? Contestando a tu pregunta, un proceso terapéutico, miren, dura mucho tiempo, a veces algunos meses, medio año, un año, 2 años. Y el objetivo dentro de ese proceso terapéutico es un entrenamiento constante. Y algo que yo les digo a mis pacientes es, cuando tú aprendes a hacer esto, aprendes a escucharte, aprendes a cuestionarte, aprendes a encontrar evidencia de que lo que estás pensando puede no ser real, es muy difícil volver atrás. Es como cuando aprendes a caminar. Aunque un día te fractures y te pongan muleta y te pongan, andes en muletas, no dejas. O sea, no es como que, ay, ahora tengo que volver a aprender a caminar. No, pues un poco pasa eso con la terapia. Habrá momentos en los que sepas cuáles son las herramientas y digas, ahorita no las quiero poner en práctica, me quiero sumergir en la ansiedad, en la depresión en este momento. Ok, pero estás consciente. O sea, sabes que en algún momento, cuando tú lo decidas, vas a agarrar estas herramientas que ya aprendiste, las vas a poner en práctica y vas a salir a flote. Entonces, no, o sea, no es que nunca más en la vida vas a tener estos eventos, pero ya vas a tener las herramientas y vas a saber que eres capaz. Eso me parece que es lo más valioso. Por ir finalizando, Alma, este podcast de EmpowerX, ¿qué consejos darías a alguien que está empezando su viaje para entender y manejar su ansiedad? Ay, eso es muy complicado porque creo que hay tanta información, hay tantos lugares en donde encontrar, no hay un hilo, ¿no? Donde te diga, bueno, paso uno, paso dos, paso tres. Mm, no le tengan miedo, ¿no? Algo que a mí me parece que es muy valioso cuando llegan mis pacientes y hablamos de lo que es la ansiedad. Fíjate, esto me pasa muy seguido, ¿eh? Cuando llega un paciente y me dice, es que me dieron un diagnóstico de ansiedad o vivo con ansiedad o tal cosa, lo primero que les pregunto es, ¿qué es ansiedad? Y claro que me van a explicar cómo se siente. Ah, mira, me da taquicardia, mira, estoy nerviosa todo el tiempo, no puedo dormir, no puedo comer. Y está perfecto porque ellos lo están viviendo, sé que lo saben, pero no saben decir qué es. Entonces, cuando yo intento hacer esta psicoeducación con videos, con explicación, ejemplos de lo que les pasa a ellos, les hace tanto sentido, miren, que es como, ¿en serio? Desde ahí ya disminuyó el miedo.
Mm. porque ya no tengo miedo, bueno, porque ya no es algo desconocido y generalmente lo desconocido nos da mucho miedo. Por eso es tan importante esta labor que hacemos acá de psicoeducar, ¿no? De comunicar, porque eso ayuda a disminuir esta resistencia a enfrentarme a algo que no conozco. Entonces, de entrada es infórmense, lean qué es, cómo se produce, qué lo produce y cuestiónense, ¿y a mí qué me lo está produciendo? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis creencias que me está generando esto? Y sobre todo, importantísimo, miren, que muchas veces damos herramientas y les vamos a mandar el manual, ¿no? Creo que no lo hemos comentado, pero quienes estén interesados en obtener algún material tangible, práctico, para poder saber qué es la ansiedad, cómo trabajar en ella y cómo utilizar ejercicios de respiración y relajación, se los vamos a enviar, escríbanle a Miren o escríbanme a mí y con todo gusto se los vamos a hacer llegar. Cuando tú conoces eso, entonces es más fácil entrar y decir, creo que me puedo enfrentar a esto. O sea, creo que no es tan complejo y puedo trabajar en mejorar mi calidad de vida, ¿no? Mejorar reducir mis niveles de ansiedad. O sea, tenemos que ponerle, yo lo digo así, rostro a la ansiedad. De hecho, algo muy práctico, no sé si lo haces tú en tus sesiones, yo en el mundo del coaching sí que lo he empleado, es dibujar claramente cómo es tu ansiedad. Yo dibujé ahí un monstruo de las galletas y es impactante cómo la gente pone rostro a su emoción y ayuda mucho para enfrentarte a ella y decir, "Pues es que mira quién es este dibujo y mira quién realmente soy yo, tanto por fuera como por dentro". Es una fórmula espléndida y recojo también todos los conocimientos que nos has compartido hoy, Alma, en el Mm, podcast. Miren, perdóname, antes de que terminemos, te decía que generalmente hay mucha información y muchas herramientas que te van a dar para poder reducir los niveles de ansiedad, pero eso no quiere decir que la van a quitar. Eso es súper importante, ¿no? Porque muchas veces es que ya hice los ejercicios de respiración, es que ya medité, es que esto y mi ansiedad sigue ahí. Claro, porque el objetivo, o cuando llega un paciente y está en una situación de crisis, cuando ya ha estado impactando la ansiedad en muchas áreas, lo ideal es darle herramientas para que inmediatamente se estabilice, Ujú. pero eso no quita el problema. Lo que nos ayuda a quitar el problema es ir al fondo, ver de dónde vienen estos miedos, de dónde vienen estas creencias, son mías, son del otro. Y cuando encontramos el origen, solo ahí, solo ahí ya no se van a aparecer de la nada, podríamos decir, ¿no? Sé que no aparecen de la nada, pero ya no tendríamos estos pensamientos recurrentes que están ahí llevando, o sea, ese mismo pensamiento que nos lleva siempre a la misma conclusión o al mismo síntoma. Con todo este conocimiento, despedimos aquí, cerramos aquí este episodio de Empowerex. Muchas gracias, Alma, por compartir este ratito aquí en Empowerex y por dejarnos sobre todo tanta reflexión y conocimiento y muchas tareas, por nuestra parte. Muchas tareas. Te agradezco mucho a ti, la verdad es que me sentí muy a gusto en esta charla. Espero que les sirva, les ayude en algo a nuestros escuchas y cualquier cosa, pues búsquenos en redes sociales, ahí estaremos para contestar algunas dudas. Qué gusto estar contigo, Mire. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuídate mucho, un abrazo, bye.